Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la segunda jornada del primer ciclo del proyecto CIPEBUD. En este primer ciclo vamos a ver todo lo relacionado con la eficiencia energética de esta vivienda. Antes de seguir, os pediría por favor si me podéis confirmar que el audio y el vídeo son correctos a través del panel de preguntas que os debe aparecer en la pantalla. Vale, perfecto. Ya me empiezan a comentar que es correcto, así que vamos a comenzar. En la jornada de hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de las soluciones constructivas que se han incorporado en la envolvente de esta vivienda. Hoy nos acompañan dos fabricantes. En primer lugar, Almudena López va a hacer una ponencia acerca del confort, la eficiencia y la luz natural a través de Atica, de parte de Velux. En segundo lugar, Baumit, de la mano de María Dolores, nos presentará el sistema ETIS Nature System de aislamiento térmico de origen vegetal por el exterior de fachadas. Y por último, yo realizaré una explicación de cómo se ha realizado tanto el presupuesto y mediciones del proyecto como gran parte de la documentación gráfica del mismo. Me llamo Paloma Martínez y pertenezco al Departamento de Desarrollo de CIPE Ingenieros. Bueno, pues antes de dar paso a la primera ponencia, comentar que este ciclo de seminarios está compuesto por 5 jornadas. Os invito a que os inscribáis en el resto de ellas si aún no lo habéis hecho. Y nada, la idea es que se ha diseñado una vivienda unifamiliar aislada, ecológica, sostenible y eficiente energéticamente, con el fin de evaluar sus costes. Entonces, esto lo vamos a ir explicando a lo largo de las 5 jornadas. Bueno, sin más, comentar que podéis hacer llegar cualquier pregunta a través del panel de webinar y que al final de la jornada intentaremos responder a la mayor parte de ellas. Vamos ahora a dar paso a la primera ponencia. Buenos días, Almudena. ¿Me escuchas? Sí, hola Paloma. ¿Me Perfecto. oyes tú? Sí, te oigo perfectamente. Ahora, si quieres, puedes aceptar el mensaje y compartir la pantalla. Vale. Ya estamos viendo tu pantalla, perfecto. Nada, también quería aprovechar y agradecerte la participación tanto en el proyecto CIPEBUD como como en el seminario de hoy. Y cuando quieras, pues puedes comenzar. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias Paloma por la presentación y a Cipebud por invitarnos a este ciclo, sobre todo en el día de hoy con este tema tan interesante. Bueno, yo soy Almudena López de Rego, soy responsable de la oficina técnica de Velux y voy a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo en este área. Voy a hablaros de confort, de eficiencia y de otras cosas que se pueden conseguir a través de una envolvente optimizada. Y para ello he elegido un proyecto de vivienda que hizo Velux en el año 2006 y que puso también mucho interés no solo en la reducción de consumo energético, sino también en la salud y en el bienestar en el interior. Y bueno, es esta que se llama Ática. Por poneros un poco en situación de por qué Velux se mete en este tipo de proyectos, os he traído el objetivo que tiene la empresa desde que se fundó en los años 40 y que está muy integrado en la política de la compañía. Velux nació a principios de los años 40, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial. Era un momento en el que Europa se encuentra en una situación de parque inmobiliario bastante desastrosa, hay mucho que rehabilitar y también mucha precariedad en la vivienda. Así que Velux decide atacar el problema intentando ayudar a convertir en sostenibles espacios que antes no lo eran. Y la propuesta que hace es pues proporcionando luz natural y aire fresco a espacios que no lo tenían. Por ejemplo, bajo cubierta. En aquella época no se conseguía habitarlos bajo cubiertas porque no había soluciones de ventana que proporcionaran la estanqueidad necesaria. Con lo cual, pues Velux consiguió que ese tipo de espacios se pudieran transformar en este tipo de espacios, que si nos damos cuenta es solamente a través de proporcionar luz y ventilación a un espacio que no lo tenía. Así que, bueno, este objetivo que es así desde hace tantísimos años, que es el que tenéis en pantalla, liderar el desarrollo de espacios habitables más saludables y sostenibles, proporcionando luz natural y aire fresco a través de la cubierta, pues es un objetivo que, en mi opinión, sigue perfectamente vigente hoy en día, porque me imagino que estaréis de acuerdo en que el margen de mejora que tenemos, al menos en la parte de salud y confort y también en la de sostenibilidad de la edificación, pues es bastante grande. Así que de momento la empresa sigue involucrada con este tipo de cosas.
Otra de las creencias de nuestro fundador, que también está totalmente metida en el ADN de la empresa, es esta cita suya: un experimento vale más que la opinión de 1000 expertos. En Velux se experimenta absolutamente todo. Así que en relación con esto de los hogares habitables, sostenibles y saludables, pues no llevamos uno, sino 26 experimentos. Desde el año 1999 hasta hoy, la empresa se ha involucrado en el desarrollo de 26 edificios, casi todos ellos son viviendas, pero no todos. Como podéis ver en el mapita, en localizaciones muy diferentes, lo que quiere decir climas muy diferentes. Y bueno, pues esto nos ha permitido jugar con diferentes estándares, explorar un montón de diferentes productos, estrategias, técnicas constructivas. Y la verdad es que después de 26 de ellos podemos decir que tenemos una cantidad de lecciones aprendidas bastante interesante. Por supuesto, todos estos edificios, después de su construcción, pues, fueron monitorizados durante un periodo normalmente de un año, de manera que pudiéramos ver el comportamiento energético del edificio. Y además, en 6 de ellos se ha ubicado a familias a vivir durante un periodo también de un año, de manera que podíamos así evaluar no solo el comportamiento del edificio, sino cuál era su rendimiento, digamos, cuando era manipulado por un usuario que no tenía que ser necesariamente nadie interesado ni formado en eficiencia energética. Y también hemos podido hacer un seguimiento de la salud de las familias que han entrado a vivir a estos edificios. Bueno, la verdad es que las conclusiones son bastante interesantes y podéis verlas todas en la web que veis en la parte de abajo. Y bueno, os invito a todos a que os paséis por allí porque, como veis, hay una fuente de conocimiento que yo creo que, bueno, tiene mucho que aportar. Así que vamos a pasar al proyecto de hoy. Es el que figura como número 3. Es una vivienda que se llama Ática y es la única que se ha hecho en España, por eso la he elegido para hoy. Bueno, como os he comentado, casi todos son viviendas y no es casualidad. Velux, bueno, aparte de que habla de espacios habitables, sí se centra en la vivienda, entre otras cosas por datos como este que ya todos conocemos. El 40% de la energía total consumida, digamos, por la sociedad en Europa, pues resulta que se consume en edificios. Como resulta que 2/3 de eso es en viviendas, pues desde luego se trata de un sector en el que todavía hay mucho margen de mejora y en el que, bueno, precisamente por el producto que tenemos, creemos que tenemos mucho que aportar. Así que, sin más, vamos a pasar a conocer Ática. Esta es nuestra vivienda española, yo creo que se ve a la primera. Como podéis ver, tiene bastantes componentes de arquitectura vernácula y también de arquitectura bioclimática. Bueno, al final es una vivienda en forma de U, que gira en torno a un patio, que tiene además su pequeño depósito de agua para todas las estrategias de refrigeración y que yo creo que salta a la vista que desde el principio tuvo un gran interés en diseñar teniendo muy en cuenta el problema del soleamiento y buscando soluciones para ello. Bueno, la forma en la que se abordó el proyecto desde el principio, aunque es del año 2006, sigue bastante la metodología que se está extendiendo ahora como la óptima para el desarrollo de edificios de consumo casi nulo y de otros estándares. Es decir, empezar por reducir la demanda al máximo o al mínimo a través de un envolvente muy potente, después elegir una serie de instalaciones que tengan un buen rendimiento y, por último, buscar la solución de energías renovables más óptima para poder cubrir la totalidad de esa demanda y si, bueno, pues si podemos tener un excedente de energía, pues mejor. El primer paso es el opio, el aislamiento. Esta casa, pues bueno, se planteó ya con una cantidad de aislamiento muy al día, tiene 16 centímetros tanto en fachada como en cubierta, un poquito menos en el forjado inferior, pero no mucho menos. Y por supuesto se le colocaron unas ventanas pues a tono con ese nivel de eficiencia. Bueno, a mí me gusta insistir un poco en esto de las ventanas porque creo que son el elemento que ha conseguido que podamos materializar la arquitectura bioclimática de verdad. Es decir, hasta que no hemos tenido unos productos de ventana en el que la energía que ganábamos a través de ellas era mayor que la que perdíamos, esto no ha podido llevarse a cabo. Es decir, para hablar de ganancias solares, otro de los parámetros de diseño fundamentales cuando hablamos de este tipo de arquitectura, tenemos que asegurar que lo que estamos ganando a través del vidrio es más que lo que perdemos, puesto que la demanda energética no deja de ser más que un balance
energético. Entonces, hasta que no hemos tenido estos productos de vidrio con un aislamiento suficiente como para que ganáramos o como para poder hacer ventanas de un tamaño suficientemente grande como para que las ganancias fuesen significativas, bueno, pues no hemos podido pues reducir la demanda de esta manera, puesto que al final las ganancias están reduciendo la demanda de la misma manera en la que el aislamiento está reduciendo las pérdidas. Bueno, como podéis ver, la vivienda tiene un montón de superficie acristalada y todo esto en España nos da un poco de miedo si no viene acompañado de la siguiente estrategia, que es el control solar. Bueno, yo creo que, como he comentado antes, la vivienda pues está evidentemente muy centrada en esto. Tenemos soluciones fijas, como son las lamas que tenemos allí, pero la mayoría del control solar se deja a los dispositivos dinámicos, es decir, dispositivos que se puedan mover. Si la Tierra gira alrededor del Sol y a lo largo del día tenemos distintas situaciones de exposición y a lo largo del año también, pues lo normal es que los sistemas que utilizamos para proteger la parte acristalada pues sean también dinámicos. Además de con eso, se ha jugado con cosas que también nos ha permitido la tecnología, como en este caso es la geometría. Esta forma que veis aquí puede resultar más o menos atractiva, pero lo que sí que es el resultado de los cálculos de un software muy completo que calcula el arco solar durante todo el año y que nos ha permitido saber qué inclinación había que dar a los distintos paños de cubierta para conseguir ciertas sombras arrojadas y sombras propias que taparan esos huecos, puesto que no sé si habéis visto que tenemos bastantes huecos no solo en fachadas, sino también en cubierta. Respecto a los dispositivos de control solar tradicionales, tenemos de los dos tipos, tanto exteriores como interiores. Los exteriores son los que nos proporcionan esa protección de la radiación solar, que va a conseguir reducir la demanda energética en épocas de refrigeración y que, como veis además en este caso, fueron pensados para que también tuvieran un aporte en invierno. Es decir, como veis, no es algo que simplemente nos está dando el oscurecimiento, sino que se trata de unos paneles que tienen su espesor y tienen su aislamiento térmico, de manera que lo que nos ha permitido tener tanta superficie de vidrio es también el pensar que cuando quisiéramos taparla y mejorar la transmitancia térmica con este panel aislante, pues eso era posible. Además, como protección interior, tenemos las cortinas. Estas están más pensadas para el confort visual, es decir, está más pensado para que la radiación no entre, pero a nivel de iluminación, no a nivel de ganancia solar. Al final, me he ido para atrás. Al final, yo creo que ya tenemos claro a estas alturas que la única forma de conseguir los objetivos es contar con las dos capas para que un edificio tenga éxito en la reducción de demanda. Y bueno, como veis, eso al final pues nos lleva a tener una capa por fuera, luego su capa cristalada, la capa de dentro. Y bueno, incluso con sus 16 centímetros de la parte opaca, a mí bueno, me parece interesante fijarnos en que el espesor del muro ni siquiera crece. Estamos más o menos un poco, al menos en España, con las condiciones climáticas que tenemos, en pues más o menos los espesores que manejábamos cuando solamente hacíamos un pie o un pie y medio de ladrillo. Bueno, pasamos así al segundo parámetro fundamental de confort, que es la calidad de aire. Este es uno de los parámetros más intangibles y que probablemente, o de los que menos conciencia hemos tenido probablemente hasta ahora, pero bueno, a día de hoy ya es innegable que está muy relacionado con la salud, así que esta es la forma en la que se trató en Ática. Bueno, se intentó utilizar el efecto chimenea, lo cual fue bastante fácil porque al tener ventanas en la cubierta, pues esto se favorece ampliamente. Esto funciona de manera que el aire viciado, que suele estar más calentito, sube hacia arriba. Cuando las ventanas se abren, que puede ser de manera manual o como era en este caso, domotizadas para abrirse en función de la concentración de CO2 en el interior. Y el aire viciado sale hacia afuera haciendo hueco y también creando tiro para que por las ventanas de abajo pueda entrar la mayor cantidad de aire, de manera que la renovación se pueda hacer de la forma más rápida posible y en caso de que haya una diferencia muy grande entre la temperatura exterior y la temperatura interior, pues podamos ventilar y renovar el aire de una manera rápida y efectiva.
Además, de cara a la refrigeración nocturna, es un sistema que funciona muy bien porque, bueno, no hay más que ver la sección para darse cuenta de que el caudal de aire que es capaz de hacer pasar por el interior de la vivienda esta configuración es muy grande. O sea que a la hora de disipar el calor que pueda estar contenido por la inercia de los materiales interiores, enseguida, bueno, pues enseguida se puede evacuar. Vale, pasamos así a otro parámetro en el que en España no estamos muy acostumbrados a tratar, pero está igualmente regulado en otros países. De los primeros para arriba, en Europa se habla mucho de la luz natural y no es de extrañar porque es uno de los factores que tiene mucho que decir en cuanto a bienestar, confort e incluso, diría yo, estado de ánimo. El hecho de tener suficiente luz natural cambia totalmente la forma en la que funciona nuestro organismo y no solo la cantidad de luz, sino cómo se reparte en la estancia. De ahí que en Ática, por ejemplo, se hayan incluido las ventanas de cubierta, puesto que estas permiten hacer una distribución de luz mucho más uniforme. También se han tratado las superficies interiores, porque la forma en la que se refleja esa luz pues también termina afectando. Y también tiene mucho que decir pues las cortinas de las que hablábamos antes, que son las que van a evitar el deslumbramiento y los contrastes muy fuertes de iluminación. Bueno, aunque la jornada de hoy va de envolvente, no he querido pasar por alto una pequeña mención al sistema de energías renovables que se puso en la casa, porque creo que es bastante interesante cómo lo trataron. Como he comentado, el edificio era de 2006, la situación de las renovables en España en ese momento era diferente. También en Europa, que como podéis ver, pues en ese momento el diagnóstico era que no estábamos alcanzando o no estábamos aprovechando en gran medida el potencial de la energía solar. Y bueno, lo que intentó Ática, y de hecho consiguió, fue aprovechar el hecho de que la energía solar no está todavía muy logrado el tema del almacenamiento. Es decir, lo que sería más óptimo respecto a esta energía es gastarla en el momento en el que se está produciendo, en el que se está captando, porque el almacenamiento pues todavía no conseguimos que desfase suficientemente en el tiempo como para poder aprovecharlo en otros momentos. Bueno, esto hace que la energía solar sea la fuente idónea para dedicar a la refrigeración. Está claro que los días más cálidos son aquellos en los que hay más radiación solar y, por tanto, en los que va a hacer falta refrigeración. Con lo cual, bueno, como podéis ver, se instalaron unos cuantos paneles solares térmicos y fue la tecnología que se eligió para alimentar a la refrigeración de la vivienda. Y la verdad es que funcionó muy bien. Además, se intentó también bueno, introducir parámetros de sostenibilidad y también de rentabilidad en otros aspectos y como podéis ver la construcción de la vivienda es totalmente prefabricada y en seco. La distribución además se pensó para que fuese flexible y pudiese adaptarse a las diferentes condiciones o necesidades de sus habitantes en las distintas fases de su vida. Y además la vivienda estaba pensada para ser movida. De hecho, ahora mismo no la tenemos ya en España, la tienen en Italia. Y bueno, pues como podéis ver, se montó prácticamente en su totalidad en taller y bueno, para su ubicación in situ, pues solamente había que llevar los módulos y hacer un poco de instalación. Bueno, esto es lo que nos ha dado tiempo a ver de la vivienda. No obstante, como os digo en la web, tenemos muchísima información de esta y de los otros 25 proyectos que os aseguro que tienen un montón de lecciones aprendidas de las que seguro que podéis sacar partido. Bueno, presentamos el proyecto pues como se diseñó, como para ser una especie de muestrario de soluciones en el que se pudieran ir eligiendo para diferentes situaciones, diferentes estrategias y os podemos decir que de esta manera ha funcionado muy bien, pero seguro que hay otras muchas formas de hacerlo. Bueno, si tuvierais alguna pregunta, creo que la podéis poner por el chat y la contestaré más tarde. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto para cuando los podáis necesitar. Muy bien, Almudena, muchísimas gracias. Sí, han ido llegando algunas preguntas que ahora te voy a facilitar por la aplicación y volvemos a conectar contigo al final de la jornada. Muy bien. Venga, hasta ahora. Ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia del día. En este caso, María Dolores nos va a presentar un sistema EPIS de Baumi. Ya estamos viendo tu pantalla, María Dolores. Buenos días.
Bueno, Ya. buenos días a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a CIPE la organización de esta serie de ciclos online de CIPE Wood y bueno, pues nuestra presentación hoy va a tratar de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, pero de un sistema muy específico que es el Natur System para poder envolver los edificios realizados con paneles de madera o con madera. María Dolores, perdona un momentín. No ¿Me sé si oís? estás muy cerca o muy lejos del micro, pero hay una pequeña interferencia. Ah, pues estoy al lado, o sea que no sé si Vale, toma un poco de eh, distancia, a ver qué tal. Vale, continúa. más distancia. ¿Así? Perfecto, sí. ¿Así bien? Sí, Vale, pues sí, perfecto. era ponerlo un poquito más lejos. Muchísimas gracias. Vale. Continúa. Bueno, pues en primer lugar quería presentar la empresa nuestra. Nuestra empresa es una empresa austriaca. Estamos presentes en todos los países que veis en la pantalla y bueno, pues la presencia en todos esos países nos da también el poder adaptarnos y el poder crear situaciones acorde pues a los diferentes países en los que nos encontremos y también adaptarnos a normativas que incluso han llegado con posterioridad a España. Nuestra idea es ir innovando con materiales, ir investigando también qué es lo que pasa con cada uno de los materiales y con diferentes sistemas constructivos. Para eso tenemos desarrollado en Austria un parque que se llama Viva Park, donde hemos investigado sobre distintas soluciones constructivas de muros, de cubiertas y soluciones de fachada y ir midiendo a lo largo del tiempo qué es lo que pasa con las distintas soluciones de un edificio, tanto de muros de fachada, de cubierta, de suelo, como una serie de materiales que se utilizan para revestirlos, tanto en interior como en el exterior. La idea al final de ello es hacer una serie de mediciones y poder comprobar en cada una de las soluciones qué es lo que pasa de acuerdo a un índice de salud que nos va a dar un poco como resultado de la humedad creada en el interior, del ahorro de energía, de la difusión del vapor de agua y de la emisión de compuestos volátiles orgánicos que se generan en el interior de las viviendas. Esto es un parque desarrollado conjuntamente con la universidad y bueno, pues será una página pública a la que se podrá tener acceso para ver un poco cuáles serían los materiales óptimos en general para distintas soluciones de los edificios. Nuestra empresa en España es especialista en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Tenemos una serie de sistemas de aislamiento para fachadas y del que vamos a hablar ahora es de uno de los sistemas nuestros, que es el Natur System. El Natur System básicamente es un sistema que tiene el panel aislante de fibra de madera. ¿Para qué se utiliza este tipo de sistemas? Pues este sistema se puede utilizar tanto para aislamiento sobre muros macizos como para aislamiento sobre bases de madera, que sería lo óptimo, pues un poco para ir acorde con cada una de las soluciones constructivas. Tiene una buena capacidad aislante en invierno, es un excelente contra el calor en verano, permite la difusión del vapor de agua y es ecológico. ¿El sistema de qué se compone? Es un sistema de aislamiento térmico por el exterior bastante específico y, bueno, a pesar de, además de tener un aislante distinto al que se utiliza habitualmente, sí que es verdad que hay que tener en cuenta distintas soluciones constructivas en función del muro en el que nos encontremos. Si nos encontramos como en la fotografía con unos soportes de madera, en ese caso, lo que se puede hacer con estos aislantes es colocar los aislamientos sin utilizar un adhesivo, sino utilizando grapas o anclajes. A continuación de esos aislantes se colocarían los refuerzos del sistema en las esquinas, en las zonas de arranque. Se colocaría una capa de refuerzo con malla, a modo de, esa malla sirve como armadura de lo que es el refuerzo del sistema, pero como diferencia con el resto de sistemas de aislamiento por el exterior es fundamental que esa capa de refuerzo, que habitualmente es de 3 milímetros, sea de 5 milímetros de espesor para poder revestir este tipo de materiales.
Y el resto de acabados del sistema sería igual que con cualquier otro sistema de aislamiento por el exterior. En el mercado hay diferentes placas de fibra de madera. Nos encontramos con espesores también que van desde 20 centímetros hasta desde 20 milímetros hasta 10, 15, 20 centímetros, acorde un poco con la necesidad de aislamiento térmico que tengamos en las viviendas. Los tamaños también son variados en función de los espesores. Las densidades también, hay distintas marcas que proporcionan densidades menores o densidades mayores. La conductividad térmica en general de este tipo de materiales es de 0,045. Tiene muy buena resistencia, muy buen factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, un factor 5. Y bueno, los paneles que nos encontramos pueden ser o lisos o machembrados. El más habitual en el mercado suele ser machembrado. Este tipo de paneles de fibra de madera, al igual que el resto de los aislamientos térmicos, tiene que seguir la UNE 13171 para el aislamiento de estas características. En cuanto a lo que es el sistema de aislamiento por el exterior, de acuerdo a lo que es el documento básico de seguridad contra incendios, que últimamente pues está muy en auge de todos de acuerdo, según un incendio que hubo en Londres, la clasificación que nos pide el código técnico para un sistema de revestimiento que llegue hasta el suelo sería una clasificación BS3D2, y con este tipo de sistemas de aislamiento por el exterior con fibra de madera conseguimos la clasificación BS1 de 0, es decir, mejoramos a humo y a goteo lo que nos exige el código técnico. En cuanto a lo que es la colocación del sistema, va a depender mucho de la superficie base sobre la que nos encontremos. Nos podemos encontrar con bases de madera continua, o nos podemos encontrar con una serie de rastrelados de madera, huecos o con un aislamiento entre esos rastreles. La solución que hagamos, dependiendo de lo que nos encontremos, pues variará en función del anclaje que vayamos a colocar. En el sistema de rastrelados y en el sistema continuo sobre bases de madera, el anclaje puede ser o bien mediante grapas, o bien mediante anclajes de madera específicos con un tornillo que tenemos nosotros, con un tipo de anclaje que se llama STRH. Sí que es verdad que el tamaño máximo que se exige a estos rastreles es de 62,5 centímetros para poder utilizar las grapas en esa distancia. Un ejemplo de placa que se ha estudiado y que se ha ensayado es esta que vemos aquí en la pantalla. Y bueno, pues la idea es colocar una serie de 8 grapas en vertical por cada uno de los rastreles. Sí que es verdad que este es un sistema que se utiliza muy poquito en España, pero bueno, los estudios y los ensayos que nos llegan de Europa, y que es donde se ha utilizado más este tipo de sistemas, nos dicen que normalmente este tipo de sistemas de aislamiento, lo que es el panel aislante, lo suelen colocar carpinteros, es decir, el mismo especialista que está colocando y que está instalando la vivienda de madera, el aislamiento de fibras de madera lo suele colocar también pues el propio carpintero que está instalando la obra. Aquí nosotros, de momento, las obras que hemos hecho con este tipo de sistemas lo suelen realizar el propio sistemista que hace otro tipo de sistemas de aislamiento por el exterior. No es necesario que sea el propio carpintero, pero muchas veces para realizar los cortes y la ejecución con grapa suele ser más especialista un carpintero. En el caso de utilizar anclajes, lo mismo, para rastreles de una distancia de 62,5 centímetros, se suele colocar una media de 3 anclajes en cada rastrel. Esto nos da básicamente una media de unos 6 anclajes por metro cuadrado, que es lo que se suele utilizar en general en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior.
Cuando nos encontramos con un panel continuo, un panel de madera contralaminada, se puede hacer la ejecución mediante grapas de manera continua en todo el panel, y bien también se suele utilizar para una mayor adherencia, un mortero adhesivo entre ese panel de madera y la madera contralaminada que tengamos en la base. El mortero adhesivo que se suele utilizar es un mortero adhesivo muy específico, que es mucho más flexible que los que se utilizan para este tipo de sistemas de aislamiento térmico, puesto que la madera se suele mover un poquito más que las bases de ladrillo según el comportamiento hidrotérmico que tenga. Las espigas, cuando se hace de manera continua, suele ser también una media de 6 anclajes mínimo por metro cuadrado, aunque sí que es necesario que en función de la zona en la que nos encontremos, pues hay veces que se tiene que reforzar con un mayor número de espigas por metro cuadrado. Básicamente la disposición para un panel de madera suele ser como la que vemos en la imagen, con 4 anclajes en las esquinas y 2 anclajes en el centro. Y cuando se utiliza el mortero adhesivo, lo que se hace es, además de utilizar el anclaje, se utiliza el mortero adhesivo y se coloca un cordón perimetral y unas hiladas en el centro de la placa. Básicamente lo que nos produce es, pues, evitar unas corrientes de aire en la parte de atrás del panel aislante y, pues, asegurarnos una superficie adhesiva mínima del 40%. También se puede aplicar de manera continua el mortero adhesivo sobre la superficie, puesto que normalmente los paneles contralaminados suelen tener una superficie muy plana y nos permite utilizar un pegado al 100% en la superficie. Con ese muro continuo, la disposición de los anclajes, como hemos dicho, pues es siempre necesaria, y siempre como mínimo 6 anclajes por metro cuadrado, cuya disposición va a tener como la que tenemos en la imagen. Este tipo de paneles de fibra de madera es muy específico y es necesario tener una serie de consideraciones especiales. Como he comentado, en los países en donde se utiliza más este tipo de aislamientos, la fijación se suele realizar por carpinteros. Pero es verdad que aquí en España pues siempre hemos visto que la realizan aplicadores que suelen realizar este tipo de sistemas de aislamiento por el exterior. El anclaje y el revestimiento que se va a utilizar se tiene que utilizar acorde con el muro base con el que nos encontremos, es decir, si tenemos rastreles de madera, pues tendrán que ser anclajes o grapas, y si tenemos una superficie continua con panel contralaminado, pues pueden ser anclajes o grapas y además un mortero adhesivo. La compatibilidad entre las distintas partes del muro es muy importante, es decir, si tenemos paneles de madera, lo lógico es que utilicemos también un panel de fibra de madera, puesto que la difusión del vapor de agua entre las distintas partes va a ser continua. Y lo que sí que es necesario es comprobar la ficha técnica del producto, comprobar la humedad exigida tanto a la superficie base como al resto del panel de aislamiento térmico, y en general que todas las partes del sistema de aislamiento térmico sean de acuerdo a un sistema SATE. Es decir, es necesario que todos los componentes sean acordes entre sí y que incluso que sí puede ser que tengan un documento de idoneidad técnico europeo. Bueno, esta sería toda la presentación nuestra para este sistema tan específico como es el sistema SATE Natur System. Muy bien, muchísimas gracias, María Dolores. Vamos a pasar Gracias a ahora vosotros. a la última parte y volvemos a conectar contigo cuando tengamos las preguntas, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias.
Vale, creo que ya estamos viendo mi pantalla. Vale, perfecto. Ahora ya estamos viendo la pantalla de mi ordenador y vamos a dar paso a esta tercera ponencia. Vamos a ver hoy todo lo relacionado con la información de mediciones y presupuestos y la documentación gráfica del módulo de detalles constructivos. En primer lugar, comentar que bueno, ayer mi compañero Afonso y Pablo realizaron una introducción del proyecto y estuvieron mostrando cómo cada uno de los fabricantes que han intervenido en este proyecto están implementados en la vivienda, y hoy vamos a profundizar un poco más en la envolvente y en esa documentación que comentaba, de gráfica, tanto gráfica como el presupuesto. Esa información que vamos a ver ahora está incluida tanto en el anexo 4 como en el anexo 5 del proyecto CIPEBUD. Y además se ha realizado con 3 de los programas que dispone CIPE. El generador de precios, que es el primer icono que estáis viendo en la pantalla, que es un banco de precios, y además del precio pues es un generador de documentación. Ahora veremos cómo se utiliza y por qué este nombre de generador de documentación. Además, es de acceso gratuito en la web www.generadordeprecios.info. En segundo lugar, veremos cómo utilizar toda esa información y cómo elaborar un presupuesto en el programa de mediciones y presupuestos que es Arquímedes. Y por último, vamos a ver cómo esos precios descompuestos, además de documentación escrita, pues llevan asociada una serie de documentación gráfica. En cada una de las combinaciones que se realice de los precios descompuestos se puede obtener un detalle constructivo diferente. Esto se hace gracias al módulo de detalles constructivos, que también veremos al final. Bueno, pues un poco viajando a los orígenes del proyecto CIPEBUD o de cualquier proyecto, pues empiezan a plasmar unas primeras ideas a modo de boceto. En este caso, pues es un modelo didáctico, con lo cual pues se ha proyectado distinta tipología en la fachada. Tenemos una fachada ventilada de lamas de madera y tenemos un sistema SATE. Esto todo para permitir que no existan esos puentes térmicos. Además, tenemos dos tipos de cubiertas, el proyecto va avanzando, se van plasmando más detalles y entonces es cuando empezamos a desarrollarlo en los programas informáticos. En este caso, pues se ha ido estudiando cada una de las capas que compone este proyecto. Nosotros, pues por cuestiones de tiempo, vamos a ver un simple ejemplo de lo que sería este estudio. En este caso, en este punto de la vivienda, tenemos este encuentro. Vamos a mostrar cómo sería el corte por la fachada ventilada de lamas de madera y qué serie de capas le acompañan hasta llegar al interior, a la pintura de la parte interior. Como comentaba, todas estas capas son sistemas constructivos, materiales, que están implementados en el generador de precios y a los que vamos a ir analizando pormenorizadamente. Si vamos de interior a exterior, tenemos la pintura plástica ecológica sobre el paramento interior. Arriba tenemos marcado el código que corresponde a la unidad de obra del generador de precios. Esta pintura se aplica sobre un trasdosado autoportante de placas de yeso laminado reforzado con fibras. En la parte intermedia, la parte principal, sería esta estructura que toda la vivienda CIPEBUD se ha realizado con paneles de madera contralaminada CLT. Sería este muro estructural de panel contralaminado. Si seguimos avanzando un poco más hacia afuera, pues nos encontraríamos con un aislamiento térmico por el exterior, también de paneles de fibra de madera, que se termina con un sistema de fachada ventilada de lamas de madera. Esto, como comentaba, es solamente un ejemplo y lo que nos configura pues, es el cerramiento completo. Vamos a ir un poco más al análisis y vamos a ver con detalle cómo sería, por ejemplo, en el caso del último elemento de este cerramiento, que sería el sistema de fachada ventilada.
Aquí tenemos una pantalla que sería una pantalla que es la que tenemos en el generador de precios. Aquí no están mostradas todas las posibilidades que ofrece, pero bueno, a modo de ejemplo, como veis, pues se puede elegir qué tipo de estructura de soporte vamos a tener, qué separación de rastreles, el tipo de lama, etcétera. Esto ahora lo veremos un poquito más en detalle en la parte práctica. Una vez que seleccionamos los datos que a nosotros nos interesan, que son los de nuestro proyecto, pues el programa nos configura automáticamente un precio descompuesto. Un precio descompuesto con su epígrafe, todos los materiales, mano de obra y costes directos complementarios que corresponden a la selección realizada. ¿Qué más información se asocia a este precio descompuesto y por qué le llamamos generador de documentación? Pues porque tenemos asociado a esta selección en concreto el pliego de condiciones de esta unidad de obra. En este caso, pues se incluye las características técnicas, qué normativa de aplicación, cómo se debe medir en el proyecto, cómo se debe medir en la obra, todas las fases de ejecución que hay que llevar a cabo para realizarlo, etc. Y por último, comentar que se genera de forma automática un detalle constructivo asociado también a ese precio descompuesto. Como veis aquí, los códigos 1, 2 y 3 corresponden a materiales del precio descompuesto y están aquí indicados a modo de leyenda de nuestro detalle constructivo. Como he dicho al principio de la jornada, pues todo esto se ha podido elaborar gracias a los programas que estáis viendo aquí, los iconos. Se pueden obtener la información de diferentes vías. Por eso en algunos de los documentos tenemos 3 iconos, porque hay 3 formas de obtener esa misma documentación. Ahora vamos a ver, antes de irnos al presupuesto en sí, al presupuesto en Arquímedes, el presupuesto que hemos realizado, vamos a ver un resumen del presupuesto. Aquí quería comentar simplemente que el presupuesto se ha dividido en dos. En primer lugar, están contemplados todos los elementos de la edificación y en segundo lugar está contemplado la parte de urbanización. Nosotros los datos que vamos a ver ahora son los que corresponden a la edificación. Aquí tenemos el resumen del presupuesto, serían un total de 1.212 euros por metro cuadrado y bueno, comentar simplemente que en este caso, por ejemplo, en la parte de estructuras tenemos que tener en cuenta que esos paneles de CLT que utilizamos para la estructura tienen una doble función, o sea, tienen la función de estructura y la función de cerramiento. Tenemos también medidas de seguridad y salud incorporadas, tenemos el control de calidad, etc. Además, tenemos un estudio paralelo del coste de mantenimiento que supone cada una de las unidades de obra de esta vivienda. Comentar que se entiende que el edificio dispone de un mantenimiento preventivo que garantice las condiciones de funcionalidad y seguridad y habitabilidad del mismo y que el coste de mantenimiento originado para conservar aquellos equipos, instalaciones y sistemas constructivos que están en la vivienda también está incluido. En este caso tenemos 171 euros por metro cuadrado. Al final estamos hablando de un incremento de un precio del orden de 10 o 15% con respecto al de una vivienda tradicional, es decir, una vivienda con la misma superficie, ubicada también en Colmenar Viejo, con el mismo número de dormitorios, baños, etcétera, sería de un orden de un 10-15% más el proyecto CIPEBU. Ahora vamos a ver, esto sería un poco la parte práctica, vamos a ver ahora cómo sería vamos a ver la parte práctica, sería cómo trabajar con los programas. Aquí tengo seleccionada, en la parte de estructuras de panel contralaminado, otra de las unidades de obra que teníamos en esa sección. En este caso quería enseñaros un poco la pantalla, podemos seleccionar diferentes espesores, podemos seleccionar diferentes calidades si vamos o no a dejar el panel visto, pues si tenemos un método de descarga u otro, podemos incluir algún tratamiento de protección del panel, podemos incluir o no las bandas de solidarización. Además tenemos algunos fabricantes que podemos ir seleccionando. Si queremos o no incluir las juntas entre paneles, los encuentros. Bueno, esto os invito a que lo veáis un poco más detenidamente en la versión del programa. Y las fijaciones mecánicas. Como comentaba, cualquier cambio que realicemos en la selección automáticamente
configura un precio descompuesto y además pues adapta todo el tema de texto y la información asociada que hemos ido comentando. Además, tenemos el detalle constructivo asociado a cada una de las selecciones. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, tenemos este detalle constructivo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en cómo se han resuelto las juntas. Se han resuelto de esta forma, con un ensamblaje de los paneles. Pues si vamos a la selección de la pantalla y elegimos, por ejemplo, que las juntas se resuelvan con un tablero adicional, como es este caso, vemos que el detalle constructivo automáticamente se modifica y además, en consecuencia, la leyenda que está asociada al mismo. Además de esto, quería enseñar cómo podemos, aprovechar toda la información que tenemos aquí. Como veis, hay una serie de códigos. Toda esta información la podemos imprimir a través del archivo imprimir listados. Aquí tenemos tanto manual de uso y mantenimiento, libro del edificio, pliego de condiciones, etc. Antes de nada comentar que me he olvidado, una vez que importamos la unidad de obra, lo que tenemos que hacer es incluir la medición, o bien manualmente, con una tabla, una fórmula, etcétera, o bien apoyándonos en planos de CAD, o con el módulo de Revit para mediciones con Arquímedes. Bueno, ahora ya tenemos nuestra unidad de obra, tenemos nuestra medición y ahora sí vamos a imprimir los listados. Aquí, por ejemplo, si queremos imprimir el pliego de condiciones, pues vamos a elegir que sería una promoción privada y lo tenemos aquí configurado. Se puede exportar en cualquier formato por si queremos maquetarlo a nuestro gusto. Vale, ya lo tenemos aquí, perfecto. Y se ha configurado el pliego de condiciones de forma automática. Otra de las cosas que quería mostrar hoy es el tema de los detalles constructivos. Aquí podemos imprimir los detalles constructivos de este presupuesto que hemos ido incorporando en este presupuesto, tanto en color como en escala de gris, etcétera. Podemos seleccionar qué tipo de detalles queremos incluir. Por ejemplo, pues en este caso vamos a hacer una selección, vamos a incluir este panel contralaminado, elementos auxiliares de estructuras de madera y estanquidad. Y aquí tenemos pues todo lo que tenemos incluido en esta vivienda, tanto el forjado, la escalera, los encuentros y algunos elementos relacionados con la estanqueidad que comentaba ayer también nuestro colaborador Termagraph. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a dar paso a las preguntas que han ido llegando. Vamos a seguir el mismo orden que hemos llevado en la presentación. Entonces, en primer lugar, voy a dar paso a Almudena. Hola, Almudena. ¿Me oyes? ¿Tú a mí? Sí, te oigo perfectamente. Vale. Cuando quieras puedes responder las preguntas. Vale, yo tengo dos preguntas. Empiezo por la de Antonio, que me pregunta me comenta que ha visto que tenemos exclusivamente ventilación natural en la vivienda que he presentado en Ática y me dice que que es una solución que en el código técnico no está permitida. Quería mencionar en primer lugar que la vivienda, como digo, se inauguró en 2006, o sea que, esa es la razón de que en ese aspecto no esté, en ese ni en otros, porque el código técnico entró en vigor en 2006. O sea que seguramente no tenía consideraciones de esa normativa. Sin embargo, tienes razón, es verdad que a día de hoy el código técnico solamente permite la ventilación híbrida y la ventilación mecánica como opciones en la vivienda. Bueno, nosotros somos evidentemente muy partidarios de aprovechar la parte de ventilación natural y creemos que esta aproximación del código técnico pues seguramente es de estas cosas que se han ido tomando de legislaciones más nórdicas, como pasa con muchas partes de él, y que, pues a lo mejor en España se podría mirar de otra manera. Sí que es cierto que la ventilación mecánica tiene bastante que aportar, sobre todo cuando hablamos de recuperación de calor,
pero exclusivamente en ciertos momentos del año en los que la temperatura exterior se desvía muchísimo de la temperatura de confort. Sí que es verdad que por el clima que tenemos en España creemos que hay un montón de meses al año donde la ventilación natural podría hacer toda la renovación de aire de cara a la calidad. Y bueno, sobre todo esta parte de ventilación natural tiene mucho que aportar, como he comentado, en el momento de la disipación de calor en verano. Como decía, al final los caudales que están pensados para renovar renovar el aire que respiramos, o sea, el volumen interior de aire, no es el mismo caudal que nos hace falta para que pasen masas de aire por delante de un suelo que es de piedra hasta que consigue disipar todo el calor que tiene contenido ese material. Entonces, bueno, en cualquier caso, apostamos siempre por una ventilación como mínimo híbrida y, bueno, pues a ver qué hace la normativa en este aspecto. Bueno, la segunda pregunta que tengo es de Jesús y me pregunta que si el consumo energético que viene derivado de usar ventanas, es decir, toda la fabricación del vidrio, todos los perfiles, toda la protección solar, a nivel de sostenibilidad no llega a ser casi peor que haber hecho el edificio mucho más opaco con ventanas muy chiquititas. Bueno, yo a esto contestaría dos cosas. Por un lado, que yo creo que de verdad que no, que a nivel de, por lo menos lo que viene a ser eficiencia energética, todo lo que tiene que ver durante el ciclo de uso del edificio, que es una parte muy importante del ciclo total, digamos, eh, sale mejor parado con las ventanas grandes por el hecho de lo que comentamos. Al final eso está ayudando a reducir la demanda energética en una cantidad muy, muy alta y al final las emisiones pues van asociadas a todo esto. Bueno, no obstante, se podría hacer una simulación. En cualquier caso, creo que la respuesta más importante respecto a esto se encuentra relacionada con la parte que he hablado de salud y de confort. Al final los edificios sí tienen que ser eficientes y tenemos que reducir en energía y eso es lo que nos está pidiendo Europa. Pero los edificios, su principal función es que podamos vivir en ellos. Me imagino que habréis oído que nos pasamos el 90% del tiempo dentro de espacios cerrados. El ser humano ha cambiado en los últimos años totalmente su medio de vida, su hábitat. Entonces, los edificios tienen que ser muy eficientes y tienen que ser contenedores, pero tienen que ser lo que conforma un hábitat. Entonces, al final tenemos que vivir con que dentro tiene que haber unas condiciones de salud y unas condiciones de calidad de vida a las que no podemos renunciar. Como además resulta que sabemos que se pueden alcanzar esas condiciones sin tener un impacto energético ni la mitad, ni la cuarta parte, ni la octava parte del que tenemos ahora, pues yo creo que no hace falta irse hasta ese extremo, ¿no? La industria está preparada, los técnicos tienen muchísimo conocimiento y lo único que hay que hacer es pues empezar a repetir ejemplos como el que hemos visto y como muchos otros que hay, un montón de casos de éxito en el que sabemos que se puede reducir la demanda energética pues casi 10 veces y, todavía tener unas condiciones de salud y de confort. Así que, bueno, por mi parte creo que esas son las dos preguntas que tenía. Sí, sí, perfecto, Almudena, totalmente de acuerdo. Vamos a pasar a las otras preguntas. Hola, María Dolores. Hola, ¿qué tal? Cuando quieras puedes responder tu apartado de preguntas. Vale, bueno, yo tenía una pregunta de Víctor, que la conductividad respecto al EPS es menor. La conductividad del panel de fibra de madera es aproximadamente 0,045 y un EPS blanco suele ser 0,037, es decir, es un poquito peor. O sea, tiene más conductividad térmica, con lo cual aísla un poquito menos el panel de fibra de madera con respecto al EPS. Sí que es verdad que luego, dependiendo del muro base, traducido a espesores de aislamiento, pues rondaría que a lo mejor un panel de fibra de madera necesitaríamos 1,5 centímetros, 2 centímetros más que un panel de poliestireno expandido para conseguir el mismo aislamiento térmico. Tengo otra pregunta de Tony que respecto a que cree entender que no se comienza con los paneles de fibra de madera desde el suelo para evitar capilaridad y absorción de agua. Efectivamente es así. Normalmente en los primeros 30 centímetros y cuando se necesita aislar por debajo del terreno, de la cota cero,
Lo que se utiliza es otro tipo de material aislante con menor capacidad de absorción de agua de celda cerrada, como puede ser el poliestireno extruido. También la solución de revestimiento suele ser distinta, puesto que es la zona de salpicadura de agua y necesita tener una absorción de agua inferior al 3% en el revestimiento. Entonces, se utilizan otro tipo de revestimientos con menor absorción de agua y se utiliza un aislante y unos elementos de impermeabilización para esa zona en contacto con el suelo. Y luego por último, tengo otra pregunta que es de Fernando, que si los paneles de fibra de madera rígidos son autoportantes o pueden ser estructurales junto con su respectivo entramado. No, son cuando se colocan, por ejemplo, sobre un entramado serían autoportantes, o sea, necesitaríamos anclarlos a ese entramado, pero no serían estructurales. Vale, perfecto. Pues hasta ahí las preguntas que tenemos para ti. Vamos a ver ahora las que han ido llegando para CIPE. He vuelto a esa pantalla que comentamos ayer porque me preguntan cómo están implementados los paneles de CLT en los elementos de la vivienda CIPEBUT. En esta imagen se ve bastante claro que tenemos pues tanto la cubierta inclinada de paneles de CLT como muros estructurales con acabado visto en la cara interior, tenemos una cubierta plana, la escalera también de paneles de CLT y un forjado ventilado. Esta es para responder una pregunta que me ha llegado a través del chat. Luego también hay varios comentarios y preguntas relacionados con el tema de los vídeos. Bueno, estos vídeos se están grabando y también los subiremos en nuestro canal de YouTube como hacemos normalmente. Y en cuanto a la documentación del proyecto, pues será necesario asistir a todas las jornadas y en la última jornada comentaremos cómo vamos a hacer llegar esta documentación. Por último, quería terminar perdón, me acaba de llegar una pregunta de cómo se realiza la inscripción, entonces pues vamos a explicar eso rápidamente antes de finalizar. En la web de CIPE, www.cipe.es, tenemos el calendario de encuentros. Aquí están publicados todos los encuentros, tanto online como presenciales. Y tenemos pues todos los de CIPEBUT. En este caso, pues simplemente es clicar sobre el seminario que nos interese, hacer clic en formulario web y rellenar los datos. Es muy sencillo. También tenemos aquí, pues si alguien quiere ampliar información, más información acerca del contenido de cada uno de los cursos. Y ahora, pues quería finalizar con un mensaje que nos han mandado dándonos las gracias por estos seminarios, porque comenta que les ayuda a estar al día a estar al día en general. Y muchísimas gracias a vosotros porque vuestra asistencia es muy importante para ir realizando todos estos seminarios. Así que os invito a que os inscribáis en el resto de seminarios y a que sigáis participando en este tipo de jornadas. Así que con esto pues me despido y mañana continuamos con la tercera jornada de CIPEBUT. Un saludo.